El presidente AMLO está preparando el apocalipsis, estamos a punto de extinguirnos. Recientemente me contrataron para trabajar encubierto y hoy me estoy preparando para mi primer caso. Estamos investigando una empresa secreta del gobierno mexicano, ya que han surgido informes de que están realizando mejoras genéticas ilegales y no autorizadas en los animales, cuya carne luego venderían a nosotros, los humanos. A partir de esa introducción, puedes asumir que trabajo para la FDA, tal vez para algunos partidos contrarios, llámese Partido Revolucionario Institucional, PAN, o PRD, pero no. Yo soy un militar contratado por los carteles que pagan lo suficientemente bien, para darme la buena vida. Soy una especie de sicario. Mi nombre es David Ávila y, para ser más específico, trabajo para la rama sobrenatural de un grupo de narcos ocultos, y sé muy bien que dicha rama no existe. Nosotros, a diferencia de otras organizaciones más mundanas, fuimos llamados porque estas mejoras genéticas pueden haber cruzado lo que llamamos el umbral de Clarkson. No estoy seguro de por qué lo llamamos así, todavía soy nuevo aquí, pero describe la línea invisible que separa las cosas que el público sabe de las cosas que les impedimos saber. La Guardia Nacional, los marines o la policía está muy por debajo del umbral de Clarkson. Como dije, todavía soy nuevo aquí. Yo era un joven trabajador que se ganaba la vida en el sector militar de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, por azares del destino fui emboscado por los narcos y fue ahí donde me perdonaron la vida. Me concedieron la dicha de vivir, pero no de la manera libre y alegre que piensas. Una tarde de regreso en mi base militar recibí una carta con oferta. Yo debía reunirme con ellos en un lugar revelado para una oferta de trabajo. Fue tan simple como eso, no había ninguna cifra dada, tampoco ninguna descripción. La única información proporcionada era, en la parte inferior, una versión modificada del logotipo de un grupo criminal secreto. Era el logotipo de un kraken, solo que tenía además un par de cuernos y ojos rojos. También había una especie de forma oblonga y ovular que corría en diagonal, y cruzada con ella había un rectángulo largo, con varias secciones sobresaliendo hacia adentro o hacia afuera para crear una forma muy tosca. Nadie me ha dicho que representan ninguno de ellos hasta el momento. No estoy seguro de por qué acepté el trabajo. Tal vez fue porque estaba cansado de no hacer nada con mi vida, tal vez fue el atractivo de un salario alto y seguridad laboral, o diablos, tal vez fue porque quería ayudar a la gente. Cualquiera que fuera el motivo, los encontré en el lugar y, después de escuchar los detalles del trabajo, acepté. Después de 3 semanas de intenso entrenamiento y sesiones informativas, estoy aquí, a 2 días de mi primera misión con estos delincuentes. Es una rutina, sin duda, ya que si bien las mejoras genéticas suenan emocionantes y peligrosas, casi nunca resultan serlo, al menos eso me dicen. Dicen que normalmente los detectamos antes de que se salga de control, ya que la ingeniería genética deja una huella energética bastante obvia cuando uno sabe dónde buscarla. Me asociaron con Samantha López, una agente que se unió casi al mismo tiempo que yo y, como resultado, estuvimos juntos durante la mayor parte de nuestra capacitación. Como resultado, hemos pasado bastante tiempo juntos, pero se permite muy poco tiempo para conversaciones personales durante las 3 semanas introductorias. Trabajamos, practicamos y bromeamos juntos, e incluso llegamos a agradarnos, pero a ninguno de nosotros se le había permitido saber nada sobre la vida personal del otro, hasta que se completó el entrenamiento. Estamos juntos ahora, Samantha y yo, mientras pasamos el tiempo la noche anterior al trabajo. Ciertamente es lo suficientemente agradable y buena como para estar cerca, pero lo más importante es que es leal. El cartel del narco parece disfrutar haciéndonos creer que estamos en escenarios que ponen en peligro nuestras vidas cuando, en realidad, es simplemente otro simulacro, algo que disfrutamos mucho menos. Pero cada vez que lo han hecho, ella me ha apoyado de pies a cabeza. Aparentemente notando mi actitud introspectiva, levantó las cejas y dijo, ¿tienes pensamientos extraños? Ante eso, yo solo me encogí de hombros. Es un poco extraño. Estas últimas 3 semanas han sido un torbellino y lo más aburrido que hemos hecho está a punto de ser nuestra primera tarea. Todavía tengo la esperanza de que nos topemos con algún tipo de pollo mutante o algo así. Ella bromeó. Quizás una vaca devoradora de hombres. Dijo. Realmente estamos bajando nuestros estándares de excitación ante una vaca devoradora de hombres. Respondí. Quiero decir, ni siquiera yo era tan pesimista. Como sea, dijo,
poniendo los ojos en blanco y recostándose en su silla. Estoy lista para salir de este lugar y volver a ver gente. Tal vez el director ejecutivo sea un lindo chico soltero que solo necesita a la chica adecuada para volver a encarrilarse. Tal vez conozca al hombre de mis sueños en esta misión. ¿A dónde nos dirigimos, Tabasco? No puedes esperar a un actor supermodelo, yo dije de broma en broma. No te hagas ilusiones. Terminé de decir. ¿Y qué? Supongo que Jennifer López te está esperando allí. Ella respondió. Algo así, asentí y ella se rió. Ambos bromeamos, compartimos algunas bromas previas a la misión, pero en realidad, no habría emparejamiento durante la misión y ambos lo sabíamos. Llegaríamos sin avisar y no se sabía cómo reaccionaría alguien en la empresa del gobierno clandestino. Claro, fue solo un control promedio para mantenerlos honestos, pero ¿y si entraran en pánico? No sería lo menos probable que sucediera. Cuando la risa se apagó hasta convertirse en silencio, Samantha dijo, ¿sabes qué? Probablemente deberíamos irnos a la cama. Es un largo viaje hasta Tabasco. Claro que sí, respondí. Nosotros, como novatos en una misión de rutina, no habíamos sido considerados lo suficientemente importantes como para obtener un vuelo completo, por lo que nos quedamos atrapados conduciendo uno de los viejos y torpes SUV que la oficina conservaba, hasta donde yo sé, con el único propósito de novatadas. Entonces, bostezando, le di las buenas noches y nos retiramos a nuestras respectivas literas para pasar la noche. 20 de marzo. Normalmente no soy propenso a tener pesadillas, pero anoche tuve una. Creo que estaba en un monte y un hombre sin rostro estaba frente a mí. Detrás de él y a su izquierda había un caballo salvaje, corcoveando y relinchando ruidosamente. Estaba rodeado de espinas, y cada vez que se levantaba sobre sus patas traseras, caía empalándose en ellas. A su derecha estaba Samantha, atada de pies y manos. No sabía qué estaba pasando, traté de preguntarle pero descubrí que estaba congelado en el lugar, incapaz de moverme o hacer nada mientras el hombre sin rostro me miraba burlonamente. Me desperté sudando frío una hora antes de que sonara la alarma, así que me duché tranquilamente, me vestí y salí afuera, dejando que el aire fresco de la mañana llenara mis pulmones. Siempre era relajante salir tan temprano. Lo puso todo en perspectiva, el encargo era solo un encargo, mi sueño era solo un sueño. La base en la que estábamos estaba escondida en las montañas de Tabasco, con diferencia el lugar más hermoso en el que había estado en mi vida, y cuando el sol salió por el este, me apoyé en una barandilla que dominaba un inmenso horizonte. La montaña cayó debajo de mí, solo para recuperarse en un montón de árboles que se extendía debajo de mí. Después de lo que debieron ser kilómetros de bosque, los primeros rayos que eventualmente se convertirían en la bola de luz resplandeciente que era el sol se asomaron hacia mí. Respiré profundamente y luego exhalé. Siempre me pregunté por qué desperdiciaron una vista tan maravillosa en una base militar. Una voz desde atrás me sorprendió, haciéndome saltar ligeramente. Me di vuelta para ver a Carmen Camacho, mi superiora directa, quien casualmente había sido ascendida a su puesto aproximadamente al mismo tiempo que Samantha y yo llegamos. Caminó hacia la barandilla y se apoyó en ella también, mirando hacia el horizonte. Tanta belleza natural. Compáralo con la absoluta frialdad de la oficina, son dos mundos diferentes. Me aclaré la garganta y respondí, sí, señora. Ella me miró por un momento. Tienes algo que no mucha gente hace, ¿sabes? Sabe cómo convencerse a sí mismo para salirse del precipicio y eso le permitirá avanzar mucho en este negocio. Ella dijo. Gracias, señora. Miró hacia el monte por un momento más antes de continuar. Un hombre sabio me dijo una vez, que por cada cosa que sale bien en una misión, es probable que 10 más salgan mal cuando terminas de celebrar. Recuerda eso. Asentí, dejando que sus palabras asimilaran mientras regresaba al complejo principal. Al principio, parecía que ella se estaba divirtiendo con el chico nuevo, pero eso no encajaba en absoluto con lo que sabía sobre ella. Había más en el dicho que un simple golpe en las costillas. Samantha se despertó media hora más tarde y poco después siguió una sesión informativa. La sesión informativa fue relativamente breve, ya conocíamos la mayoría de los detalles, solo era información general que aún no se había cubierto. Entonces nos fuimos.
Así no hubo despedida ni adiós cordial, la sesión informativa terminó y nos pusimos en camino. Fue un viaje de 3 horas hasta la sede de la Selva Extraña en Tabasco, y conduje la primera mitad. Samantha se hizo cargo de la parte trasera. La conversación se mantuvo ligera cuando estuvo viva, lo cual no fue la mayor parte del viaje, pero aún así, hubo una sensación general de optimismo en el viaje. Primero pasamos la señal que nos informaba de que habíamos entrado en Tabasco, un hito que logramos muy temprano en nuestro viaje. Luego pasamos poco a poco sin ser detectados por el gobierno. Nuestro enorme y voluminoso SUV se destacó en el lugar, incluso cuando nos acercábamos al centro industrial que era la sede del laboratorio clandestino. Todos los vehículos que había allí eran pequeños, ya fueran sedanes diminutos o, para los conductores más adinerados, pequeños descapotables o coches deportivos. Superábamos a casi todos ellos y la noticia se corrió rápidamente en pueblos pequeños como estos. La gente se preguntaba por qué estábamos allí y no tenían reparos en demostrarlo. Recibimos miradas y, cuanto más nos acercábamos a nuestro destino, algunas personas incluso sacaron sus teléfonos y marcaron un número cuando nos vieron. Cuando una tercera persona lo hizo, se lo señalé a Samantha. «Alguien está recibiendo un aviso previo de que estamos aquí», le dije, señalando al hombre que hablaba por teléfono. «Aquí están muy unidos, hasta ahí el elemento sorpresa». Ella asintió. «No es una gran señal. Si tienen gente que les avise si viene alguien, probablemente tengan algo que ocultar». Con eso, llegamos a la vista del enorme y extenso complejo. La sede del lugar era un espectáculo digno de contemplar. La entrada principal estaba dominada por una enorme estatua del logotipo de la empresa, en medio de un camino de entrada en forma de U. Delante del edificio había una gran sala de cristal, pero a esa altura el sol estaba en el cielo, no podíamos ver dentro todavía. El vidrio se elevó a más de 2 pisos de altura, luego volvió a descender antes de convertirse en cemento y elevarse hacia las oficinas en los niveles superiores. Solo tenía 6 pisos de altura, pero su tamaño dependía de su ancho. Acabábamos de llegar al extremo más alejado del edificio, y todavía nos faltaba casi un cuarto de milla para llegar a la entrada en el medio. La sede parecía lo suficientemente grande como para ser su propia ciudad. ¿Por qué alguien necesitaría tanto espacio?, Samantha murmuró, haciéndose eco de mis pensamientos. Mientras se acercaba al camino de entrada, preguntó, ¿simplemente estacionamos ahí? No veo mucho ni nada. Tenemos placas del gobierno falsificadas, no es que nos vayan a sacar, pero eso definitivamente es extraño. Estuve de acuerdo y ella se detuvo en el camino de entrada detrás de la fuente, estacionando el auto frente a las puertas principales. Noté una sorprendente falta de actividad mientras nos acercábamos a las puertas de cristal. El nuestro era el único coche en el largo camino de entrada y parecíamos ser las únicas personas que entraban al edificio. Y, cuando entramos, vimos que también estaba vacío, salvo por una recepcionista en el mostrador. Miré con curiosidad a Samantha porque no recibió ningún saludo de su parte, y lentamente dejamos que la puerta se cerrara detrás de nosotros. «Hola señora». Samantha gritó, su voz resonó en el silencioso vestíbulo. «Estamos aquí con el cartel del narco, nos gustaría echar un vistazo». No hubo respuesta. Era un vestíbulo grande y nos llevó algún tiempo acercarnos después de varios intentos fallidos de comunicación. Nuestros pasos sobre los azulejos llenaron la habitación, que de otro modo estaría vacía mientras nos acercábamos al escritorio, y luego, a medida que los detalles se volvieron más claros, era obvio que algo andaba mal. La recepcionista tenía una expresión en blanco en su rostro, por lo que no estaba dormida, pero aún así no respondió. No nos habíamos dado cuenta hasta que nos alejamos lo suficiente de las ventanas que la luz natural no nos alcanzó, pero las luces estaban apagadas. Ambos sentimos lo extraño de la situación, y desde el rincón de mi yo, vi la mano de Samantha acercarse a la culata de su pistola, preparada para sacarla en cualquier momento. Yo hice lo mismo. Cuando llegamos al escritorio, ella todavía no había reaccionado ante nosotros, ni siquiera se había movido. Definitivamente algo andaba mal. Sin decir una palabra, moví mi mano frente a sus ojos por un momento. Nada. Luego, sostuve el dorso de mi mano frente a su nariz. Miré a Samantha. Nada. Yo dije. Ella está muerta. ¿Muerta?, ella preguntó, sorprendida.
¿Qué demonios? ¿Por qué sigue en el escritorio? Tal vez ella tenía una enfermedad. Adivine. Buscaré un brazalete o algo así. Ella sintió y retrocedió unos pasos para informarlo a nuestros superiores, y yo rodeé el escritorio. No había ningún indicador en ninguna parte que mostrara que ella tuviera algún tipo de condición médica, pero no pasó mucho tiempo antes de que encontrara la causa de la muerte. Cuando incliné su cuerpo hacia adelante, una herida de bala lentamente rezumaba sangre. Era un pequeño agujero, probablemente del calibre de una pistola, y cuando abrí su camisa para encontrar la herida de salida, vi que alguien la había limpiado. ¿Qué carajos es esto?, murmuré, mirando a Samantha que todavía estaba jugueteando con su radio. Cuando me vio mirando, dijo, maldita sea, no funcionará, solo estoy obteniendo estática. ¿Cuál es el problema con ella? Ella fue eliminada. Respondí. Y alguien no quería que lo supiéramos. Limpiaron el frente así que no hay pruebas. Luego hizo clic. Ambos llegamos a la epifanía prácticamente simultáneamente. Salté sobre el escritorio, dirigiéndome a la puerta que cruzaba el largo vestíbulo, y mientras lo hacía, la rejilla de seguridad de metal comenzó a deslizarse hacia abajo. Sus engranajes chirriaron ruidosamente mientras lentamente comenzaba el proceso de cortar nuestro camino hacia la libertad. Samantha tenía ventaja, ya que estaba al otro lado del escritorio, y llegó a las puertas cuando la rejilla todavía estaba a casi un pie del suelo. Golpeó el cristal con el puño y luego, al ver que no tenía éxito, sacó el arma de la funda y disparó al cristal 1, 2, 3 veces. Sin embargo, las balas no penetraron. El cristal era a prueba de balas. «Maldita sea», gritó, golpeando el suelo con la culata de su arma. La alcancé en ese momento y miré a través de las finas rendijas que permitían la entrada de luz a través de la rejilla. ¿Qué diablos está pasando? Respiré, sacudiendo la cabeza. Samantha se levantó lentamente y miró hacia el vestíbulo. «Estamos atrapados aquí». Por un momento, sus palabras resonaron débilmente en la habitación oscura, y dejamos que lo asimilaran, haciendo un balance de nuestra situación. Algo estaba pasando, algo que alguien estaba dispuesto a matar para mantener en secreto. Quienquiera que fuera era muy rico e inteligente, no solo sabía interferir las frecuencias de radio sino que tenía los medios para hacerlo. Y estaba en una posición de poder en la empresa o inspiraba suficiente respeto para liderar a suficientes seguidores para establecer este bloqueo. Lo había reducido al CEO o al científico principal, siendo el CEO el más probable de los dos, pero todo esto fue en el primer minuto de tener este conocimiento. ¿Y ahora qué?, preguntó Samantha, guardando su arma en su funda. Solo hay una cosa que podemos hacer, respondí. Descubre lo que están tratando de ocultar. ¿Estás loco?, ella exclamó. Se suponía que esto sería un chequeo de rutina, no estamos equipados para involucrarnos en un tiroteo. Por lo que sabemos, el presidente de México tiene bien resguardado este lugar, deben estar armados hasta los dientes. Agresores externos, una situación en la que no había pensado. Bueno, ¿qué más haríamos?, yo pregunté. Incluso si queremos buscar una salida y salir de aquí, la única dirección que podemos tomar es hacia el espejo. No me gusta esa metáfora, señaló. Luego cedió, pero sí, supongo que tienes razón. ¿Y si vamos al mortífero laboratorio de ingeniería genética? También podríamos hacer nuestro trabajo. Terminé y ella asintió. Esto es demasiado para un actor guapo y Jennifer López, murmuró mientras comenzamos el camino hacia el pasillo que nos llevaría al resto del edificio. El vestíbulo se instaló de manera que la recepcionista pudiera ver a cualquiera que intentara ingresar al complejo. No había muebles, ni siquiera una maceta, solo fríos azulejos blancos y luego el escritorio. Detrás del escritorio había dos puertas, una a la izquierda y otra a la derecha, y cada una conducía a lugares diferentes, como habíamos aprendido en la sesión informativa. A la izquierda estaba la parte comercial de la sede central, allí se tomaban las decisiones, la contabilidad y la informática. A la derecha estaba la parte científica. Los laboratorios y las cámaras de pruebas ocupaban la mayor parte del espacio allí, y hacia allí nos dirigíamos. Si había una respuesta en algún lugar de esta oscura casa de la muerte, creíamos que estaba allí. Así que tomé la delantera y entramos en el espejo.
Las luces todavía estaban apagadas en el pasillo por el que entramos y era casi imposible verlas. Samantha sacó su linterna y la encendió. El fino haz atravesó la oscuridad e iluminó una pequeña zona del pasillo. No era mucho, pero era mejor que el tono negro original, aunque solo fuera un poco. La oscuridad sofocante nos dio poco para ayudarnos a reconstruir este misterio. En su mayor parte, era solo un pasillo blanco y estéril, como el vestíbulo, sin ningún tipo de decoración. De vez en cuando veíamos algo extraño, como una mancha oscura en una pared, o una carcasa de luz fluorescente que había sido arrancada de su caparazón original y aplastada contra el suelo, pero en su mayor parte durante el primer pasillo, había nada. Sin embargo, cuando llegamos al final y llegamos a una puerta, las cosas empezaron a acelerarse. La puerta era del mismo material que el resto del pasillo y, si no hubiera estado ligeramente abierta, era muy probable que ni siquiera la hubiésemos notado. Tras una inspección más cercana, vi que había un escáner de huellas digitales a su derecha, y debía haber utilizado cerraduras electrónicas, que se habrían cortado cada vez que se cortaba la energía. Entramos, susurró Samantha. Quiero decir, ya hemos llegado hasta aquí, respondí en voz igualmente baja. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No digas eso, sabes que nunca termina bien, suplicó. Puse los ojos en blanco y abrí más la puerta, permitiéndonos mirar adentro antes de entrar. La habitación parecía ser una cámara de pruebas para ingeniería genética. A unos 3 metros de profundidad había una pared de vidrio con una puerta fuertemente asegurada en el centro, que conducía a una esclusa de aire, y luego comenzaba el área donde se realizaban las pruebas. Había una mesa con correas, varias jaulas en la esquina y luego una silla con correas. Todos estaban salpicados de sangre de color rojo oscuro que rezumaba. Gemí levemente ante la vista y luego el olor me golpeó a través de la esclusa de aire. Golpeó como una tonelada de ladrillos y me desplomé como si me hubiera golpeado uno. Casi tuve náuseas por el olor pútrido que despedía y pensé que no había manera de llegar más lejos. Estaba a punto de decir algo cuando Samantha se me adelantó. ¿Qué ocurre?, preguntó, apuntando con su pistola por la habitación para comprobar si había peligro. ¿Estás bien? ¿No hueles eso?, dije, con lágrimas en los ojos y, afortunadamente, me acostumbré al olor. Dios, eso está rancio. ¿Oler qué? ¿Solo la sangre?, preguntó, olfateando. Hay algo más, debe haber un cuerpo allí, o algo así. Gemí, poniéndome lentamente de pie con una mano de Samantha. Está empezando a desvanecerse, pero me estás diciendo que no oliste nada. No, eso es extraño, murmuró. Vamos, veamos si podemos encontrar algo allí. No se me ocurrió entonces que había algo extraño en esta experiencia. Simplemente supuse que tal vez el olor se había disipado cuando ella entró en la habitación, o tal vez era una de esas cosas que las personas con un gen recesivo no podían oler, o algo así. Entonces, las seguía dentro. La sangre estaba seca, parecía que había estado así durante al menos un día y cubría prácticamente todas las superficies. Mientras daba vueltas, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que sucedió, vi una cámara en la esquina superior derecha. Estaba a punto de señalárselo a Samantha, cuando de repente, un ruido detrás de nosotros hizo que ambos nos quedáramos congelados. Fue un leve sonido de rasguño, como si un animal muy pequeño estuviera excavando. Ese era el único rincón que aún no habíamos buscado, por supuesto que lo era, y también estaba oscurecido de nuestra vista inicial por la pared baja que cortaba el área de observación de vidrio, por lo que no teníamos idea de lo que había allí. El raspado continuó, notablemente amortiguado, y luego se escuchó un extraño aplastamiento. Los ruidos se detuvieron por un momento y lentamente giré la cabeza para mirar a Samantha a los ojos. El acuerdo tácito de girarnos y bombear lo que fuera que estuviera lleno de plomo pasó entre nosotros y contuvimos la respiración durante medio segundo. Luego, nos dimos la vuelta, disparando ronda tras ronda hacia la esquina. Los estallidos de luz oscurecieron el rincón oscuro de nuestra vista. Después de unos momentos, me detuve y ella me siguió. Alumbré con mi linterna la esquina y vi un bulto ensangrentado, destrozado e irreconocible. Pase lo que pase, estaba muerto mucho antes de que llegáramos allí. ¿Qué diablos hizo ese ruido?, ella susurró, nuestros pensamientos en la misma línea.
No respondí por miedo a la respuesta. Nos quedamos allí en silencio por un momento, ninguno de los cuales quería ser el voluntario para investigar la pulpa. Bien, lo haré. Cedí y de mala gana devolví mi arma a su funda. Pero me debes una. Ella puso los ojos en blanco y yo me acerqué con cautela al bulto que brillaba repugnantemente a la luz de la linterna de Samantha. Tras una inspección más cercana, casi pude distinguir la forma de un torso humano, aunque destruido. Toda la piel, al menos la piel que habría estado frente a nosotros, había sido arrancada, lo que explica la apariencia ensangrentada. Solo quedaba un brazo, el izquierdo, y estaba metido debajo del cuerpo hasta que lo saqué. Estaba apretando algo en su mano, parecía un trozo de papel, y traté de soltarlo. «Date prisa», instó Samantha. «Creo que escuché algo en el pasillo». «Eso es solo tu imaginación», respondí, tirando del papel. Estaba encajado con fuerza y la persona debía haber tenido un agarre de hierro. Entonces, justo cuando el cadáver empezó a ceder, algo salió disparado de su espalda. Fue una ráfaga de garras, dientes y una cola, y tropecé hacia atrás, gritando cuando la cosa saltó hacia mí. «¿Qué es?», exclamó Samantha, su atención se centró en la entrada al pasillo. Mientras me recuperaba de mi consternación inicial, me di cuenta de que la pequeña bola de furia era solo eso, pequeña. Parecía una rata, de tamaño decente, sin duda, pero algo andaba mal. No tenía mucha experiencia con ratas, pero por la forma en que caminaba, la mirada apagada en sus pequeños ojos como cuentas, algo en ellas no estaba bien. «Es tu bebé», bromeó Samantha, ayudándome a levantarme después de que me quité la rata y la arrojé a la esquina opuesta a la que tenía el cuerpo. «¿Qué? ¿Una pequeña rata te asustó?» «No me gusta», dije, refiriéndose a nuestra situación en su conjunto. «Algo está mal aquí». Samantha miró la carnicería a su alrededor. «¿En serio? ¿Tienes un equipo de monos trabajando las 24 horas del día en eso?» «Esa rata no era normal», dije, ignorando su sarcasmo. «Este lugar, ¿por qué está cubierto de sangre?» «Ese era un cuerpo humano o al menos lo fue, ¿qué le pasó a eso?» Entonces escuché lo que Samantha debió haber escuchado antes. Se escuchó el sonido de alguien o algo golpeando el metal. 3 golpes sordos. Entonces, un gemido hueco recorrió el pasillo. «¿Qué fue eso?», susurré, deteniéndome. «Sí, hay algo más aquí». Ella regresó en un tono igualmente bajo. «Sea lo que sea, está entre nosotros y la salida». Sin decir palabra, saqué mi arma una vez más, asentí hacia la puerta y con cautela retrocedimos hacia el pasillo, fuera de la cámara de pruebas. Cuando nos fuimos, la rata se escabulló detrás de nosotros, asustándonos un poco. Con eso, partimos. El acuerdo tácito entre nosotros fue que si lo que había hecho ese sonido antes decidía hacerlo nuevamente, investigaríamos. Lo más probable es que de todos modos pasemos una cantidad de tiempo no deseada con él en los próximos días, pensé, así que, ¿por qué no familiarizarnos temprano? Obviamente no tenía muchas ganas de conocerlo, solo quería hacerlo si surgía la oportunidad, pero internamente esperaba que no fuera así. Sin embargo, como sucedía a menudo, mi esperanza era infundada. Antes incluso de llegar a la mitad del camino, un grito aterrador salió de la puerta por la que acabábamos de pasar. Entonces, antes de que pudiéramos reaccionar, algo se estrelló contra el ojo de buey de cristal en la parte superior de la puerta. Salté hacia atrás, apuntando mi pistola hacia ese círculo de vidrio de 20 centímetros mientras lo que fuera arrastrado por la superficie transparente, manchando lo que parecía sangre. Me llevé un dedo a los labios mientras Samantha me miraba y ella asintió. No hubo movimiento por un momento, así que lentamente me acerqué a la puerta y alcancé el pomo. Pero lo que sea que había detrás de la puerta dejó escapar un fuerte rugido y luego se estrelló contra la ventana. Debí haber saltado una milla ante el ruido, y rápidamente recuperé mi ingenio, apuntando mi arma hacia la pequeña ventana de visualización de la habitación. Lo que vi fue inquietante, por decirlo menos. Aunque estaba presionado contra el cristal y ligeramente distorsionado, podía decir que era un humano, o al menos había sido humano en algún momento. Tenía el pelo negro y fibroso que estaba enmarañado con sangre, sangre que corría por el cristal mientras la criatura presionaba cada vez más fuerte contra él, tratando de abrirse paso. Su piel tenía un tono humano,
pero estaba estirada y cerosa, como si pudiera romperse como si fuera papel. Luego, sus ojos. La emoción, o la falta de ella, que había visto en los ojos brillantes de la rata se amplificaba 100 veces en los ojos de esta criatura. No había nada, 2 pozos vacíos, desprovistos de todo color y vida, completamente negros. No había iris, ni blanco, eran completamente negros. Mientras continuaba golpeando la puerta, para nuestro horror, varios gemidos y golpes más comenzaron a emanar de todo el pasillo. Había más de esas criaturas por todo el pasillo y, peor aún, no todas las puertas estaban cerradas con llave. «Vamos, tenemos que irnos», grité por encima del ruido y comenzamos a correr hacia el vestíbulo. Unas manos nos tocaron a través de la oscuridad, uno de ellos incluso hizo un intento de controlarme, pero no se nos presentó ninguna amenaza seria hasta que estuvimos a 3 metros de la salida. Una de las puertas se abrió de golpe en ese momento y corrí directamente hacia ella. Me quedé momentáneamente aturdido y me derribó. Mi arma se me cayó de la mano y se perdió en la oscuridad. Escuché a Samantha soltar una maldición y estaba a punto de comenzar a dispararle cuando de repente uno de ellos me agarró por detrás. «¡Ayuda!», grité, todavía desorientado, tratando de atacar a la criatura que me agarraba. Giró la cabeza y, en su momento de distracción, el que había abierto la puerta la agarró. Ella le dio un codazo en el estómago y se preparó para agacharse bajo el hueco dejado por su reacción, pero no lo hizo. En cambio, echó hacia atrás la cabeza y luego hundió los dientes en la parte superior de su brazo, desgarrándolo agresivamente. Ella gritó de dolor. Mientras tanto, apenas podía evitar un destino similar. Había logrado conseguir una posición de palanca sobre la cabeza de la criatura, pero era fuerte e incansable. Podía sentir que mis fuerzas flaqueaban cuando, de repente, escuché que una puerta se abría delante de mí. Inicialmente, pensé que se trataba simplemente de más criaturas que emergían para extinguir los últimos restos de vida que quedaban en nosotros. Pensé que ese era el final y cerré los ojos, disminuyendo mi agarre sobre la cabeza de la criatura. Entonces, en lugar de las fauces de la muerte, escuché un ruido sordo y sentí que me quitaban el peso de encima. Abrí los ojos y vi que la criatura había sido enviada tropezando hacia atrás, con una abolladura grave en el centro de su cara. «¡Levántate, levántate!», una voz gritó y una figura apareció en mi visión, extendiendo una mano para ayudarme. «Vamos, tenemos que irnos». Acepté su ayuda y lo primero que noté cuando me puse de pie fue que llevaba una mascarilla quirúrgica. Entonces me di cuenta de que llevaba una palanca. Al ver mi mirada confusa, dijo: «Te lo explicaré más tarde, tenemos que salir de aquí». «Espera, espera», protesté. Samantha todavía estaba luchando débilmente contra la criatura que le había mordido el brazo, y corrí hacia ella, agarrando la cabeza de la criatura y separando sus dientes. «Ve, ve», le siseé a Samantha. Libre de las fauces de la cosa, se dirigió hacia la salida inmediatamente, y yo la seguí poco después, una vez que aturdí a la criatura lo suficiente como para que no nos siguiera directamente detrás de nosotros. Sin embargo, durante ese tiempo, el camino hacia la salida comenzó a cerrarse lentamente a medida que más criaturas presionaban. Con un repentino estallido de adrenalina, corrí hacia adelante, derribando a 2 de ellas y cuando una se abalanzó hacia mí, agarré su muñeca en un agarre que conocía tan bien que era prácticamente automático y rompió el endeble hueso. Luego, me lancé hacia la salida, rodando mi cuerpo mientras pasaba por la abertura, y cuando lo hice, nuestro salvador enmascarado cerró la puerta de golpe detrás de mí, deslizando varios cerrojos que no había notado antes. Parecían instalados apresuradamente, y supuse que no habían estado allí hasta que esas criaturas lo estuvieron. Respirando pesadamente, lentamente me puse de pie. Samantha estaba sentada contra el escritorio de la recepcionista, agarrando su brazo del que manaba sangre constantemente, y el hombre de la máscara se giró para mirarme cuando terminó de cerrar. «¿Qué diablos está pasando aquí?», jadeé. «Supongo que eres del cartel del narco», comentó. «Te lo explicaré todo, no te preocupes». «Bueno, tal vez deberías estar preocupado, pero por diferentes razones». «Sí», dije, todavía aspirando aire. «Soy consciente». «¿Vas a querer venir conmigo?», él dijo.
Podría explicarlo todo aquí, pero créanme, será mucho más fácil si podemos comunicarnos con todos los demás. El camino hacia las habitaciones que habían establecido como base fue extraño. El edificio parecía tan normal, simplemente parecía un edificio de oficinas fuera de horario. A esta hora ya había juzgado que ya había llegado la noche en nuestro primer día. La mayoría de las habitaciones parecían intactas, como si alguien pudiera entrar y empezar a trabajar. Sin embargo, cuanto más nos adentrábamos en la sección comercial del edificio, menos probable era eso. Al principio, eran solo pequeñas cosas, un escritorio estaría volcado, bloqueando una puerta, o una planta en una maceta habría sido derribada, derramando tierra sobre la alfombra. Pero luego, tomó un giro oscuro. De vez en cuando, sangre oscura se manchaba en rayas sangrientas a lo largo de una pared, o un cadáver yacía desatendido en el suelo. Las ventanas estaban rotas, la alfombra arrancada y los accesorios de las paredes yacían en ruinas en el suelo. Luego, entramos al último pasillo. Al final de este pasillo estaban las puertas ahora selladas que conducían a un ascensor. Por los planos que había estudiado, sabía que conducía a las oficinas corporativas superiores. Pero no fuimos por ese camino, sino que entramos a la sala de conferencias en el medio del pasillo del lado izquierdo. Cuando abrió la puerta, nos miró, aparentemente pensando por un momento. Será mejor que ustedes dos esperen aquí afuera. Solo una precaución. No te preocupes, nunca han llegado tan lejos. Iré a buscarte en un minuto. Me alegra ver que estás desplegando el carro de bienvenida, dije, pero él ya había entrado en la habitación. Ayudé a Samantha a sentarse y luego me deslicé al suelo, no sin antes echar un vistazo a la sala de conferencias. Era un espectáculo deprimente para la vista. Había unas 20 personas allí, todas en distintos estados de pena o desesperación. Algunos se apiñaban en grupos, otros se sentaban solos y otros se sentaban en las mesas, atendiendo a 4 heridos que yacían desangrados en las grandes mesas de la sala de conferencias. Algunas personas llevaban mascarillas quirúrgicas, aunque la mayoría no. El hombre que nos había salvado estaba conversando profundamente con otros 3 o 4, parados cerca de la entrada, lejos de los demás. Miré a Samantha y vi a través de la oscuridad que una lágrima rodaba por su mejilla. Pensé mejor en entablar una pequeña charla y esperamos en silencio durante aproximadamente medio minuto. Entonces, ella fue quien lo rompió. Estamos por encima de nuestras cabezas. Ella dijo. Tenemos que encontrar una manera de contactar a alguien, tiene que venir a buscar una solución a esto. Hablaremos con este tipo, respondí. Pero no podemos ponernos histéricos. Necesitamos mantener nuestro ingenio sobre nosotros mismos. Sabíamos que esta era una posibilidad. Bueno, esto no, sino algo de esta magnitud. Estamos preparados, podemos manejar esto. ¿Qué te hace pensar eso? Ella preguntó. ¿Qué has pasado en la vida que te haga asumir que puedes manejar esto? En ese momento, la puerta se abrió y salió el hombre que nos había llevado allí. Agradecí la distracción, ya que realmente no tenía respuesta a su pregunta. Está bien, te debo una explicación. Dijo, sentándose al otro lado del pasillo frente a nosotros. Hizo una pausa por un momento, como si esperara una respuesta, pero no llegó ninguna, así que continuó. Mi nombre es Javier Matamoros, soy director de gestión de productos en Rion. Como hay mucho que cubrir, lo abriré para que comencemos. ¿Qué quieres saber? Miré a Samantha y ella sintió, indicando que preguntaría primero. ¿Qué diablos eran esas cosas? Tuvieron que ver con la ingeniería genética que estamos aquí para investigar. Preguntó, su curiosidad casi rayaba en el entusiasmo a pesar de su herida mortal. Javier suspiró. Ellos son producto de lo que llamamos la enfermedad IMM-01. Esas cosas solían ser humanas. Y a su segunda pregunta, sí, tiene que ver con la ingeniería genética. Todavía no estamos completamente seguros de cómo, pero se cree que uno de los sujetos de prueba tenía un rasgo genético latente no descubierto que fue activado por la experimentación. Ese rasgo reaccionó negativamente a las pruebas, produciendo IMM-01. Estoy seguro de que se podría explicar mejor,
Pero acabas de conocer a quienes pueden hacerlo y ciertamente no están en condiciones de hacerlo. No hace falta decir que somos financiados por el gobierno. ¿Entonces estabas experimentando con humanos?, preguntó Samantha. Esto es peor de lo que pensábamos. ¿Qué es IMM-01? ¿Cómo se propaga y cuáles son sus efectos?, pregunté, dando a entender que no necesitaba responder a su pregunta retórica. IMM-01 es una enfermedad transmitida por el aire. Sin embargo, muere muy rápidamente a menos que encuentre un huésped. Si lo hace, poco a poco comienza a apoderarse del cuerpo de dicho huésped, hasta que obtiene el control total, momento en el que reconfigura el cerebro para amplificar la agresión, eliminar los receptores del dolor y reducir el pensamiento lógico. Ese proceso generalmente tomará alrededor de 12 horas, al menos según lo que hemos visto, y los signos visibles de que el huésped está infectado no comenzarán a aparecer hasta aproximadamente las 10 horas. ¿Se puede transferir una vez que se convierte el host?, pregunté, nervioso de que pudiera habernos sido transmitido durante nuestra pelea con las criaturas. Solo ha habido un caso de esto, y fue después de que la criatura había alcanzado la madurez total, lo que ocurre 24 horas después de que se completa la transformación. En ese momento, la enfermedad se fortalece, pudiendo sobrevivir indefinidamente fuera de un huésped y está presente en el aliento de la criatura. Miré a Samantha y vi que había llegado a una conclusión y que no le gustaba. ¿Tú sabías sobre esto, no?, ella preguntó acusadoramente. Sabes demasiado al respecto. Sabías de las consecuencias, pero, si se me permite adivinar, eligiste probar las criaturas y las enfermedades en lugar de informarlo. Luego ocurrió un brote y ahora estamos aquí. Suspiró de nuevo. Sí, pero te aseguro que la decisión fue enteramente del propio presidente. En este punto, me haré cargo de la historia yo mismo. Estoy seguro de que también siente curiosidad por el apagón de la radio, la puerta de seguridad y la desafortunada muerte de la señorita Norma, la recepcionista. Todo eso fue resultado de nuestro paranoico director ejecutivo, Andrés. Él fue quien ordenó la experimentación genética en primer lugar, y cuando lo hizo, instaló varias medidas que garantizarían que la sede pudiera volverse completamente autosuficiente en caso de que tal evento ocurriera. Desde entonces se separó de nosotros, se encerró en las suites corporativas, donde resulta que tiene control total de todas las medidas de seguridad, al menos las que puede alimentar con el generador de respaldo. Sin embargo, antes de que él y sus leales se retiraran, sabía que iba a tener que tratar con inspectores, como ustedes. Entonces le disparó a Norma. Limpió la herida y la apoyó en la silla para que usted pudiera acercarse, dándole tiempo suficiente para activar la puerta de seguridad y los bloqueadores de frecuencia. Está completamente delirante. Su objetivo es esperar a que pase la muerte de todos los seres vivos en este edificio, y luego continuar con las operaciones con normalidad. No hay nada que podemos hacer. No pondríamos nuestras propias vidas por encima de la de toda la humanidad, ya que si intentáramos escapar, el riesgo sería demasiado grande de que IMM-01 lo siguiera, y estoy seguro de que no necesito para explicar las consecuencias de eso. Hemos logrado asegurar a todas las criaturas que conocemos en el pasillo de experimentación. Ciertamente hay algunos que continúan deambulando sin cesar. Ahora, actualmente no tenemos un método para determinar si un sujeto está infectado o no, así que si ustedes dos pasarían la noche en otra oficina. Sí, claro, por supuesto, dije. Quiero decir, ¿hay algo que puedas hacer por su brazo? Creo que la hemorragia se ha detenido, pero una infección probablemente sería mortal allí. Levantó las manos con impotencia. No tenemos suministros médicos. Si ya detuviste el sangrado, eso es todo lo que pude haber hecho. Samantha sintió con gravedad y, sin decir más, se fue y regresó a la sala de conferencias. Ella me miró después de que la puerta se cerró. ¿Todavía crees que estamos preparados para esto?, ella preguntó. Es peor de lo que pensábamos, dije, repitiendo su sentimiento de antes. Pero sabes cómo vamos a salir de aquí, ¿verdad?, preguntó. Sonreí débilmente, mirando hacia el pasillo, hacia las puertas metálicas selladas. Claro que sí, respondí. A pesar de su repentino pesimismo, ella conservó esa mente calculadora y planificadora que tanto la ayudó durante el entrenamiento, y seguimos en la misma página. Vamos,
Ayúdame a levantarme, dijo. No voy a dormir aquí afuera, busquemos una buena oficina o algo así. La información le levantó el ánimo, aunque solo un poco. La levanté y caminamos unos minutos antes de encontrar una oficina adecuada. Luego, mientras la ayudaba a acostarse en un sofá bastante lujoso, hizo una pausa y me miró a los ojos con curiosidad. ¿Qué? Yo pregunté. Luego, la curiosidad se convirtió en miedo. Dame tu linterna. Ella ordenó. ¿Qué ocurre? Pregunté, mirando detrás de mí. Solo dámelo. Ella exclamó, y rápidamente lo recuperé y se lo entregué. Lo encendió y luego me lo iluminó a los ojos. No. Exclamé, protegiendo mis ojos del repentino estallido de luz. ¿Para qué es eso? Guarda esa cosa. Muéstrame tus ojos. Ella exigió, y los abrí, entrecerrando los ojos ante la intensa luz. Rápido, tus ojos. Ella se detuvo. Son negros. Ella respondió. ¿Qué quieres decir con eso? Me lleva la chingada, comencé a decir, y luego me di cuenta. Samantha se apoyó lentamente en su brazo sano y se alejó poco a poco de mí. Quédate atrás, dijo, con una mirada de miedo en sus ojos. ¿Qué? Yo no estoy infectado, respondí, deteniéndose. Me alejé lentamente de ella, tocando la piel de mi cara. Podría haber sido solo mi imaginación, pero casi se sentía ceroso, como la piel de las criaturas. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Javier dijo que se necesitan 12 horas para convertir, ¿no? Estarás bien hasta entonces, dijo, pero su voz no era muy convincente. Aún menos convincente fue la mano que lentamente descendió hasta su cadera, donde descansó a pocos centímetros de su arma. Iré a buscarlo y se lo diré. Asentí, caminando de un lado a otro nerviosamente. No me sentí diferente, como habría esperado que se sintiera alguien que padeciera un virus que altera la mente. Lo único era la paranoia que ahora me invadía. ¿Seguirían atacándome las criaturas o me aceptarían como uno de los suyos? La oscuridad era asfixiante, me rodeaba y sentía que no podía respirar. Estaba completamente desorientada y en pánico. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué había que hacer? Si me permitiera convertirme en una de esas criaturas, ¿mataría a Samantha? Los segundos hasta que regresó con Javier parecieron horas, pero finalmente lo hizo y le explicó la situación. Bueno, definitivamente no es contagioso, así que no tienes que preocuparte por estar cerca de él, al menos por ahora, dijo Javier. Pero no hay mucho más que pueda destacar positivamente. No tenemos idea de cómo sería una cura, e incluso si la tuviéramos, no habría manera de prepararla, a menos que de alguna manera tuviéramos todos los ingredientes aquí, en este edificio. Dios, ¿cómo pude haberme olvidado de los ojos? Cuando me infecté. Yo pregunté. ¿Y por qué Samantha no lo tiene? ¿Alguna vez oliste algo realmente picante, algo que oliera tan mal que casi le hizo vomitar? Javier respondió a mi pregunta con una propia. Probablemente alrededor de la cámara de pruebas, si llegaste tan lejos. Sí, justo cuando entramos, respondí, recordando el olor. Sin embargo, se desvaneció después de un tiempo que pasó. Eso fue todo. Javier dijo sombríamente. El virus tiene un olor distintivo, y una vez que lo hueles, hay algo de tiempo para escapar, pero si te adaptas al olor, para entonces ya habrá entrado dentro de ti. Entonces, ¿cómo es que Samantha no lo tiene? Yo pregunté. Todo el virus entró en mí. Javier miró a Samantha sin decir nada por un momento. Luego, jadeó. Espera, ¿lo oliste? Preguntó. No, ¿por qué? Ella respondió. Javier saltó en el aire con un grito y agitó el puño. Gracias, Jesús. Él exclamó. Hay esperanza. ¿Qué? Ella preguntó emocionada. ¿Qué es? Eres inmune. Respondió él, agarrándola por los hombros. Cuando los científicos lo probaron, por supuesto tuvieron en cuenta la inmunidad.
Dijeron algo sobre cómo el olor del virus es tan impactante, que una señal temprana de inmunidad podría ser la incapacidad de sentirlo. Eso, si él se ve afectado y tú no, es muy probable que tengas algún tipo de inmunidad. ¿En realidad?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Eso es increíble. ¿Podemos usar esto para ayudar a mi amigo? Javier dejó escapar un largo suspiro. Puede que haya una manera. Será difícil y si fuera solo por ti, no lo haría. Qué generoso, murmuró Samantha. Eso suena duro, lo siento. Se disculpó. Pero implica que recuperemos las oficinas corporativas, y eso significa salir. ¿Qué hay en las oficinas corporativas?, yo pregunté. El científico en jefe. En realidad, no estaba completamente con el director, pero él la tomó por la fuerza en caso de que se necesitara un científico. Su nombre es Julia y tuvo acceso a las primeras pruebas de cura. Ninguno de ellos tuvo éxito, pero me dijeron que, con los anticuerpos adecuados, podrían haber funcionado. Entonces los anticuerpos podrían estar en mi sangre. Samantha aclaró y él asintió. Pero estamos contrarreloj. Probablemente nos quedan 8 o 9 horas antes de que sea demasiado tarde, dijo Javier. La cura no funcionará una vez que tu amigo ya haya cumplido. Supongo que no tienes un plan, ¿verdad?, pregunté. Por primera vez, una sonrisa apareció en su rostro. Esperaba que preguntaras, dijo. 21 de marzo. El plan era relativamente sencillo, en teoría. Samantha y yo nos arrastraríamos hasta los pisos superiores a través del techo, luego buscaría a la científica y ella activaría el ascensor, permitiendo que los refuerzos nos siguieran en caso de que encontráramos resistencia. Una vez que tuviéramos al científico, él nos ayudaría con el suero y, después de agregar la sangre de Samantha, me curaría y luego podríamos contactar con el narco y, con suerte, salir de este lugar miserable. Pasamos la última media hora repasando los planos de planta, ya que los planos de todos los pisos y el sistema de ventilación eran accesibles desde las oficinas a las que teníamos acceso. Ahora estamos casi listos para comenzar. ¿Cómo se siente?, preguntó Samantha mientras nos sentábamos en una de las oficinas, debajo del piso por el que eventualmente treparíamos. Yo no lo sé, respondí. Es casi normal, pero a veces siento algo dentro de mí. Puede que sea solo que estoy pensando demasiado en ello, pero se siente como si estuviera subiendo, y si no lo empujo hacia abajo, tomaría el control. Ella sintió, sin responder verbalmente. Había comenzado a relajarme con todo esto, sabía que estaba a punto de obtener la cura, y que no había muchas cosas que pudieran salir mal a partir de ese momento. Javier nos había dicho que la pistola del director era la única arma allí arriba y que un hombre con una pistola no sería rival para nosotros. Nos habían entrenado numerosas veces para este escenario específico, y conocer el plano exacto ciertamente no perjudicaría nuestra causa. Pasaron unos 5 minutos antes de que Javier volviera una vez más. Llamó a la puerta al entrar y dijo, «Estaremos listos cuando tú lo estés, ¿cómo lo llevas?». Sabía que la pregunta estaba dirigida a mí. Bueno, todavía no he sentido hambre de carne humana. Aparte de eso, estoy perfectamente bien. Vi que las comisuras de su boca se alzaban en la oscuridad y dijo, es bueno mantener el humor. Ayuda a retener a la humanidad. Bueno, puedes ir cuando quieras, ya conoces el camino. Y dicho esto, volvió a esperar con el equipo que había seleccionado para ayudarnos en la misión. No era de los que se andaban con rodeos, decía lo que había que decir y nada más. Solo lo había conocido ese día, e incluso yo podía darme cuenta de eso. Me levanté de la mesa en la que me había apoyado y dije, será mejor que nos vayamos. No hay mejor momento que el presente. Samantha estaba igualmente preparada, al menos externamente. De acuerdo, respondió ella, y comenzamos el engorroso proceso de ingresar al conducto de ventilación sobre nuestra cabeza. Se había producido una escalera a partir de algún armario de suministros, pero la parte más difícil no era llegar allí, sino distribuir mi peso lo suficiente como para no colapsar la mitad del sistema simplemente colgándome por un momento demasiado largo. Nos tomó a los dos unos 5 minutos levantarnos, pero lo hicimos sin desastre.
y luego comenzó el proceso doblemente engorroso de avanzar lentamente a través del estrecho espacio metálico. Habíamos memorizado las instrucciones para llegar a donde necesitábamos ir, pero todavía existía la posibilidad de perder un giro o olvidar que había un descenso más adelante, así que nos arrastramos en completo silencio, concentrados por completo en la tarea que teníamos entre manos. Estaba lleno de confianza a medida que nos acercábamos a nuestro destino final. Sin embargo, la prueba final que tuvimos que superar antes de entrar a los pisos superiores fue difícil, un pozo vertical de 6 metros que tendríamos que escalar usando nada más que la fuerza de la fricción. Llegué a la pared antes de lo que esperaba. Mis manos rozaron la pared del fondo unos pasos antes de lo que esperaba. «Estamos aquí», le siseé a Samantha para evitar una colisión no deseada. «Está bien, no caigas sobre mí», le susurró ella. Sería una pena haber sobrevivido a un ataque zombie y morir a manos de un compañero torpe. Como sea, dije, poniendo los ojos en blanco en la oscuridad mientras una sonrisa se extendía por mi rostro. Sentí el aire sobre mi cabeza para asegurarme de que no iba a chocar con nada y me puse de pie. Por un momento, simplemente estiré las piernas, reajustándome para ponerme de pie, y luego me preparé para el ascenso. Consideré por un momento meterme la linterna en la boca, solo para darme una sensación de seguridad, pero decidí que no la necesitaría. Como el resto de respiraderos, tenía el eje vertical totalmente memorizado. Coloqué mis manos a cada lado de mi cuerpo, presionándolas contra las paredes del eje para probar su elasticidad. Cuando estuve listo, me impulsé, levantando los pies del suelo y comenzando la subida. Fue un esfuerzo extenuante, avanzar poco a poco, minuto a minuto agotador. Cuando ya estaba a mitad de camino, me dolían los brazos, las piernas, el torso. Pero no decaí. Sabía que muchas cosas dependían de mis hombros, pero también sabía que estaba más que a la altura de la tarea. Entonces, mantuve la calma y la serenidad mientras avanzaba arrastrando los pies hacia los escalones superiores del edificio. Puede que 6 metros no parezcan una altura terrible, pero usando el método de viaje que usaba, me tomó una cantidad considerable de tiempo recorrer la distancia. Y los ruidos metálicos de lo que solo podía suponer que era el sistema de ventilación moviéndose solo lo hicieron sentir más largo. Pero llegué a la cima. Cuando mi mano finalmente sintió la cornisa, dejé escapar un suspiro de alivio. Por muy confiada que estuviera, siempre existía la posibilidad de que algo saliera terriblemente mal, y me alegré de que no fuera así. Entonces así fue. Un chillido, como el que salió de la sala de pruebas, se emitió desde la oscuridad, y pronto lo siguió una mano. Se aferró a mi mano, intentando soltarme de la cornisa, y casi lo logró. Sin embargo, logré agarrarme con la otra mano en el último momento, salvándonos a mí y a Samantha de una caída muy dolorosa. ¿Qué es? Ella llamó mientras yo gruñía, luchando por levantarme antes de que la criatura pudiera impedir aún más mi progreso. No dispuesto a escatimar esfuerzos para responder, rápidamente bajé un poco y luego instantáneamente volví a subir, usando el exceso de impulso para derribar las piernas de la criatura. La apuesta funcionó y la cosa golpeó su cabeza contra el metal del respiradero, aturdiéndolo momentáneamente. Aproveché el descanso temporal para ponerme de pie y llamar a Samantha: «Hay criaturas aquí arriba, apúrate». El respiradero era más alto aquí arriba y podía permanecer de pie sin apenas agacharme. Todavía estaba oscuro, pero podía distinguir varias formas más atrás en el respiradero. «Vamos, hay más». Levanté a la aturdida criatura del suelo y golpeé su cabeza contra la pared antes de plantarle una bota en la espalda y enviarla hacia los demás. Luego extendí una mano para ayudar a Samantha a levantarse. «¿Qué está sucediendo?», ella preguntó. «¿Por qué están ellos aquí?». «No lo sé, pero no puede ser bueno», respondí. «Tratemos con ellos primero y luego pensemos en ello». Ella sintió y corrimos hacia el grupo. Había 5 de ellos, incluido el maltratado con el que me había enfrentado, y Samantha inmediatamente envió una patada giratoria a uno de ellos, enviándolo al suelo de metal. Lo pisé y salté hacia adelante, enviando un puñetazo a la garganta de un segundo. Hice contacto y me preparé para agacharme bajo el movimiento de regreso, pero nunca llegó. En cambio, se volvió para perseguir a Samantha. Sin dudarlo, lo abordé, estrellándolo contra la pared, pero no hizo ningún esfuerzo por tomar represalias. Simplemente luchó contra mi agarre para continuar detrás de Samantha, que estaba ocupada arrojando a 2 de las criaturas por la cornisa.
No van a perseguirme. La llamé, y poco a poco fui comprendiendo la razón. Me agaché, recogí a la criatura y la lancé por encima de mi cabeza en dirección a la cornisa. Aterrizó con fuerza en el suelo, ya que no era lo suficientemente fuerte como para superar la cornisa, pero su impulso lo llevó el resto del camino. Deben sentir que el virus está dentro de mí, me están ignorando por completo. «¡Qué suerte tienes!», murmuró Samantha mientras las dos criaturas restantes avanzaban hacia ella. «Dame una mano con esto, ¿quieres?». Salté a la acción y lancé un puñetazo giratorio hacia el que estaba más cerca de mí. El golpe rebotó en su cabeza con poco daño, pero tropezó hacia un lado y le di un fuerte empujón porque estaba desequilibrado, lanzándolo contra el otro. El segundo fue empujado al abismo, pero el primero apenas logró mantener el equilibrio, tambaleándose al borde del abismo. Samantha terminó el trabajo, dándole una fuerte patada en el pecho y observando hasta que desapareció en la oscuridad. Rápidamente comenzamos a dirigirnos hacia el respiradero por el que entraríamos y, mientras caminábamos, Samantha dijo, «Esto significa que estás haciendo la transición». «No lo sé», respondí. «Si no, probablemente me estoy acercando. Mejor nos damos prisa». Corrimos el resto del camino y cuando llegamos al respiradero, rápidamente lo abrí y bajé. Inmediatamente me pareció extraño que las luces estuvieran apagadas. Estaba tan oscuro como en los niveles inferiores. Cuando Samantha se sentó detrás de mí, notó lo mismo. «Esto no es bueno», susurró. «¿No crees que las criaturas podrían hacer algo aterrador y llegar aquí?» «¿Cómo habría llegado el virus hasta aquí?», pregunté, sabiendo la pregunta que ella iba a hacer. «A menos que el científico, o alguien en el área del laboratorio». El pensamiento se desvaneció sin terminar en la oscuridad. «Terminemos con esto», dijo Samantha. Comencé a desear tener algún tipo de comunicación con ella, o con cualquier persona, para ser honesto, pero era imposible con el bloqueo de radio. Sin embargo, antes de que pudiera pensarlo dos veces, ella se había ido y yo estaba solo en el pasillo oscuro. Toqué la pared para orientarme y me dirigí a la oficina principal, donde Javier creía que estaba retenido el científico. Caminé en silencio, dispuesto a aceptar la demora para evitar una demora mayor si alguien o algo me escuchaba. Todo estaba vacío. No había señales de vida por ninguna parte, ni tampoco las señales de muerte que habíamos visto abajo. Estaba simplemente vacío. Corrí por los pasillos, sin querer poner a prueba el destino después de nuestra experiencia en los respiraderos, y después de un tiempo, llegué a la oficina más interna, la de Andrés. La entrada era lujosa y constaba de dos enormes puertas de madera, una entrada tradicional con seguridad muy moderna, como lo evidenciaba lo que supuse que sería un escáner de retina a la derecha de la puerta. Las puertas estaban al final de un largo pasillo y yo acababa de entrar. Sin embargo, incluso en la oscuridad, me di cuenta de que algo andaba mal. Fue bastante fácil, ya que estaban completamente abiertos. Esa no fue una buena señal para mí. Supuse que había habido un brote y, en lugar de buscar a las criaturas, los supervivientes habían hecho su última resistencia en la oficina del director. Evidentemente no les había ido muy bien. Me acerqué con cautela a la otrora lujosa oficina y, mientras lo hacía, la sensación de maldad acechando dentro de mí aumentó, más fuerte que nunca. Me hizo caer de rodillas y me sentí mareado mientras intentaba reprimirlo. Pero luché duro y me puse de pie, porque sabía que había mucho en juego sobre mí. Mientras examinaba mi entorno, luchando contra la sensación de que mi cabeza daba vueltas, me di cuenta de que oficina tal vez no era la palabra para describir el lugar de trabajo. Parecía un cuartel general en sí mismo, ya que la habitación en la que me encontraba parecía un vestíbulo. Podía ver 4 pasillos que se bifurcaban desde donde estaba, que estaban en los planos, pero era muy diferente ahora que los estaba mirando. Todo esto, solo para un hombre que sigue las órdenes del alto mando del gobierno. Una imagen mental de él estaba empezando a formarse, y no era alguien con quien pensé que podría llevarme muy bien. De todos modos, seguí las instrucciones de Javier por el pasillo del medio, que casualmente era donde también conducían los múltiples rastros de sangre. Estaba a unos 10 pasos del pasillo cuando escuché el primer golpe. Vino de algún lugar más adelante y me quedé paralizado, pero nada lo siguió. Sabía que no podía hacer nada más que seguir adelante y, con suerte, estar preparado para lo que llegara.
Había varias puertas a cada lado de mí, pero las ignoré todas. No solo estaban completamente vacíos, sino que mi objetivo estaba en lo más profundo de esta oficina. Javier había asumido, aparentemente correctamente, que habrían intentado poner el mayor espacio posible entre ellos y el brote inicial, y que estarían escondidos en los rincones más profundos de esta oficina. Cuando finalmente la encontré, a diferencia del resto de la oficina, no era muy lujosa, solo 2 puertas sencillas. Había varios cadáveres esparcidos por ahí, pero sabía que se me estaba acabando el tiempo, así que no desperdicié ninguno con ellos. Probé la manija y estaba desbloqueada, pero cuando empujé, la puerta no se movió. Hice una pausa por un momento, considerando mis opciones, luego di un paso atrás, lista para derribarlo. Sin embargo, antes de que pudiera, una de las puertas se abrió de golpe, revelando a una mujer con una bata de laboratorio blanca andrajosa que me apuntaba con un arma. ¿Quién diablos eres tú?, ella preguntó. ¿Y por qué no te atacaron? ¿Qué? Soy un agente del narco. Antes de que pudiera terminar mi explicación, una enorme oleada de oscuridad se levantó, casi borrando mi visión. Una vez más me caí, pero esta vez no pude levantarme. «Estás infectado, ¿no?», dijo, blandiendo el arma hacia mí. «No tengo la cura. Ojalá lo hiciera, pero la fórmula está incompleta. Si tuviera la cura, ¿crees que todos estaríamos aquí ahora mismo?». «No dispares», gemí, levantando una mano. «Tenemos la pieza que falta. Mi compañera, ella es inmune. Entra, prepara una dosis, ella estará aquí en cualquier momento». El virus atormentó mi cuerpo y comencé a convulsionar violentamente. Y entonces, mi cerebro racional perdió el control. Recuerdo imágenes vagas de ese momento. La científica cerró las puertas de golpe, me imagino que después las bloqueó. Luego varios destellos de pasillos y otras criaturas mientras deambulaba por el suelo oscuro. No me alejé mucho de donde lo había dejado, y lo siguiente que pasó fue que Samantha venía corriendo por el pasillo. La criatura en la que me había convertido se unió a la multitud que la seguía, y nos disparó varias veces. Una de sus balas me alcanzó en la pierna, afortunadamente incapacitándome. De lo contrario podría haber persistido y algo malo podría haberle pasado a uno de nosotros. La criatura se arrastró durante algún tiempo, pero finalmente se rindió. Lo siguiente que recuerdo fue que se encendieron las luces. Las criaturas debían tener aversión a la luz, porque se sentía increíblemente dolorosa y la criatura se encogió de miedo en la alfombra. Luego, con un sobresalto, recuperé la conciencia. «No», grité, sentándome muy erguido, mientras un dolor agudo en mi brazo me devolvía a la realidad. Los acontecimientos del día volvieron rápidamente a mí. Me miré las manos y vi que el gris se estaba desvaneciendo rápidamente, y cuando sentí mis mejillas, la piel estaba recuperando su sensación cálida y suave. Luego, miré a mi alrededor. Samantha sonrió al ver que el color volvía a mis ojos y dijo, «Se acabó. Lo hicimos». «Gracias a Dios». Estuve un poco preocupado por un minuto, gemí y ella se rió. «¿Qué diablos pasó?». «Habían cortado el suministro eléctrico», empezó a hablar Samantha. «No pude activar los ascensores, así que decidí volver a buscarte, pero cuando llegué aquí, solo estaba el doctor. Él me explicó lo que había pasado contigo, así que me sacó un poco de sangre y teníamos lista la cura. Pero luego estaba la cuestión de encontrarte, y en la oscuridad, con quién sabe cuántas otras criaturas que se parecen mucho a ti, hubiera sido más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, nos abrimos camino hasta la sala de control, encendimos la energía y, mientras estábamos en eso, desactivamos el bloqueador de frecuencia y pedimos refuerzos por radio, y desde allí, era cuestión de tiempo antes de que te encontráramos. Cuando la circulación volvió a mi cuerpo, me puse de pie, con la ayuda de Samantha. Muy bien, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estaban las criaturas aquí y cómo entraron en los respiraderos? El virus es respiratorio, algo que intenté explicarle al director, pero él se negó a reconocerlo. El doctor intervino. Tan pronto como comenzó el primer ciclo de ventilación, se abrió camino desde abajo hasta aquí arriba, y varios de ellos comenzaron a transformarse. Me atrincheré en la oficina interior con las dosis de la cura listas, o sea,
Realmente no tenía mucho más que hacer, aparte de esperar, y eso fue lo que hice. Entonces, ¿dónde está el director ahora?, preguntó Samantha. Él tendrá que responder por todo esto. No lo sé, el doctor se encogió de hombros. No lo había visto desde que comenzó el brote aquí, así que lo más probable es que se infectara y se convirtiera en uno de estos, dijo, señalando los cadáveres muertos o encogidos de miedo ante las luces fluorescentes. Supongo que es un final apropiado, reflexioné. Destruido por lo mismo que creó desaconsejablemente. Supongo que sí, asintió Samantha. Entonces, ¿a qué distancia están los refuerzos?, yo pregunté. No puedo ser el único que se cansa de caminar sobre suelos alfombrados. Deberían llegar aquí en cualquier momento, respondió Samantha. Están llegando equipos de avanzada y parece que está con uno de ellos. ¿Qué quiere ella?, yo pregunté. No dejes que te escuche hablar así, ella sigue siendo nuestra superior, advirtió. Pero supongo que estamos en línea para un ascenso. El pensamiento era reconfortante, una sensación que casi parecía desconocida después del día anterior, y los minutos hasta que llegaron pasaron volando. Los helicópteros aterrizaron en el techo y agentes con trajes protectores entraron por una entrada en el techo. Una vez que explicamos que nos habíamos curado y que la forma aérea del virus probablemente permanecería latente durante varias horas más hasta que las criaturas de aquí arriba alcanzaran la madurez, Samantha me ayudó a subir la escalera y varios médicos atendieron la bala en mi pierna. Había una gran actividad, agentes corriendo y científicos gritándoles que tuvieran más cuidado, pero me habían recetado algunos analgésicos menores mientras los médicos curaban mi pierna, así que no me di cuenta de la mayor parte. Una vez que las cosas empezaron a calmarse, Samantha se acercó y se sentó a mi lado. Lo van a quemar hasta los cimientos, dijo. Hablaron con Javier, ya que parece que la empresa va hacia él y él cree que es lo mejor que se puede hacer. No hay junta ni nada. El director era dueño de la totalidad de la empresa y seguía órdenes del gobierno, así que todo depende de él. Eso es bueno, se lo merece, respondí. Solo lo conocía desde ese día, pero si así fue como manejó un brote de un virus zombie, dirigir una empresa debería ser un trabajo ligero para él. Bueno, esa es la misión número 1, en los libros. Debo decir que esta no es mi definición de rutina. Podría comprobar los beneficios que obtenemos de eso, reflexionó. La jubilación anticipada es una opción seria para mí. Me reí, pero rápidamente recuperé la compostura cuando una mujer se acercó a nosotros. La reconocí inmediatamente como Carmen, y cuando hice mi mejor intento de llamar la atención, ella levantó una mano. Tranquilo, agente. Ya has hecho suficiente hoy. Gracias, señora, respondí. Bueno, si mis oídos no están mal, escuché la palabra jubilación por aquí, dijo, volviéndose hacia Samantha. Espero que una pequeña misión como esa no sea suficiente para asustar a una pareja fantástica como ustedes. Solo estaba bromeando, señora. Samantha respondió. Aunque no diría que no a un tiempo libre. Por supuesto, asintió Carmen. Con toda seriedad, esta fue una misión increíblemente extenuante, peligrosa y difícil. Podría nombrar a una docena de veteranos aquí que no serían capaces de soportarlo, y quiero que ambos sepan lo orgullosos que estamos de sus esfuerzos. Gracias, dijo Samantha. Además, quiero hacerles saber lo que calcularon los científicos. Si ustedes dos no se hubieran contactado con nosotros, había un 87% de posibilidades de que el virus hubiera salido de ese edificio, y desde allí, un 63% de posibilidades de que hubiera sobrevivido el primer día. Si hubiera sobrevivido ese primer día, habría volado y, en ese escenario, habría un 3% de posibilidades de que pudiéramos detenerlo. El mundo está en deuda contigo, aunque es posible que nunca lo sepan. Me quedé boquiabierto ante los números. Eso es mucho, señora. Me alegro de que hayamos podido hacer nuestro trabajo. Nosotros también estamos agradecidos. Ella respondió. Ustedes dos hacen una pareja excelente. Me recuerdas mucho a mí y a mi ex socio, creo que vas a tener grandes carreras en la oficina. Gracias, dijo Samantha. Eso significa mucho, señora. Bueno, será mejor que te vayas ahora.
Carmen nos dijo: les daré a ambos tiempos libres remunerados, vayan a algún lugar agradable. Disfruten. Le aseguramos que lo haríamos y Samantha me ayudó a subir a un helicóptero que me esperaba. Mientras volábamos hacia la base cercana, el sol apenas comenzaba a salir por el este. Para aquellos que nunca hayan experimentado un amanecer desde un helicóptero, debo recomendarlo. Es hermoso. Y con eso, mi primera misión con la División Sobrenatural del Narco llegó a su fin. Fue el primero, pero ciertamente no sería el último.